Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Innovación Educativa San Luis Potosí. El día de hoy vamos a impartir un tema que está relacionado con una materia muy interesante, el cual es la química. La química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia y sus transformaciones. Y bueno, dentro de este estudio pues requiere de realizar ciertos artificios tales como las mediciones. Y como la química es la ciencia que por excelencia estudia esta parte, específicamente se enfoca a lo que son los protones, los electrones, los neutrones, es decir, toda esta estructura que es la parte más pequeña, conocida como átomos o moléculas, por no dejar a un lado. Entonces, los químicos se valen de un concepto muy importante que es el concepto de mol. El concepto de mol les permite a los científicos pues poder cuantificar o caracterizar la materia, ¿sí? Bien, ¿y dónde surge este concepto? Bueno, vamos a estudiar un poco acerca del mol. Obviamente, en química requerimos reconocer siempre las reacciones químicas, y para reconocer las reacciones químicas, pues nosotros nos vamos a valer de la identificación de las sustancias involucradas. Generalmente siempre hay un producto, ¿sí?, que procede de los reactivos. ¿Sí? Los reactivos siempre nos van a dar productos. Por lo tanto, las reacciones químicas tienen que ser cuantificadas o cuantizadas, por decir así. Es por eso que es tan importante que exista una unidad que nos permita medir la química, tal como lo discutíamos el día de ayer en el podcast. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cómo puedo medir las partículas que son muy pequeñas, en este caso los átomos o las moléculas? Bueno, se inventó un concepto que es el concepto de mol, el cual va a poder cuantificar cuántas cantidades de reactivos yo voy a necesitar o cuántas cantidades de productos voy a obtener después de una reacción química. Y en la naturaleza existen diversos tipos de reacciones químicas que involucran la necesidad de conocer la materia. La primera de ellas es la reacción de combustión. Un ejemplo es la gasolina, ¿no? La gasolina, en presencia de un cerillo o de una flama, pues prácticamente lo que va a hacer es encenderse consumiendo oxígeno. Entonces aquí están involucrados los reactivos. Los reactivos van a ser pues prácticamente la gasolina, ¿sí?, va a ser el oxígeno y la flama. Y entonces yo tengo que saber cuánto de esto necesito. Por ejemplo, si un vehículo va a viajar 10 kilómetros, pues obviamente yo quisiera saber cuánta gasolina va a consumirse, pero también puedo calcular cuánto oxígeno se requiere para que la combustión de la gasolina sea completa. Los motores tienen un sistema de introducción de aire para poder garantizar que la combustión de la gasolina exista. Entonces imagínate que el coche se tapó el suministro de aire. Entonces, bueno, a mí me interesaría mucho saber cuánto es lo que está entrando de aire para poder yo saber si está habiendo una combustión completa, ¿sí? O sea, detallitos tan simples se pueden especializar con el estudio del mol. La oxidación de un metal. Imagínate que tienes un tornillo a la intemperie, de repente en presencia de oxígeno, pues empieza a reaccionar. A lo mejor me interesa saber cuánto oxígeno, cuáles son las características ambientales que van a favorecer la oxidación, cuánto oxígeno o cuánta humedad es la que se necesita para que un metal pueda ser destruido. Van a decir, bueno, ¿y cuál es la relevancia? Pues a lo mejor para una empresa la relevancia de esto es garantizar cuánto tiempo dura una parte, ¿no? La parte, por ejemplo, de un vehículo. El funcionamiento de las pantallas LED es una reacción química también. Aquí ocurre una reacción de ionización, ¿sí? Déjenlo borro. Lo puse al revés. Ionización. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque la mayoría de las pantallas son de plasma. En estos cuadritos que tienen las televisiones, hay unas subdivisiones así chiquitas que son los clústeres, los LED. Aquí adentro pasa un gas, ahorita no recuerdo cuál es un gas específico que permite que bajo un aumento de temperatura se convierta en iones. Y estos iones son los que nos dan la imagen, ¿sí? Entonces también, obviamente, imagínense en la industria de las pantallas, quieren saber cuántas
cuántas cantidades de gas tienen que meter a la pantalla para que sea eficiente la calidad de la imagen. O en la elaboración de medicamentos, este es el más importante desde el punto de vista de la biología, porque ¿cuánto medicamento te voy a dar yo a ti? Por ejemplo, del famoso paracetamol. ¿Cuánto necesito darte para que tú tengas un efecto? Y obviamente esto es a nivel molecular, por eso aquí el concepto de mol es sumamente importante. La cantidad en gramos que generalmente nosotros nos reportan fue trabajada en la unidad de mol antes de ser reportada y vendida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ante toda esta situación de la necesidad de medir combustiones, oxidaciones, funcionamiento de aparatos electrónicos o elaboración de medicamentos, entre otros muchos, pues ante esta necesidad de querer contar todo, bueno, pues surge la necesidad de crear una unidad. Y así fue como surge el concepto de mol, ¿sí? La primera persona en llevar a cabo esta conceptualización fue Hofmann en 1885. Empezaba a visualizar que la materia podía ser cuantificada. Luego le siguió Ostwald en 1900. Y finalmente la Unión de Física Pura y Aplicada, la UPAC, en 1961 acuñó un término precisamente rescatando el concepto de Avogadro, y en 1965 declara que el mol es la cantidad de sustancia que permite saber el número de moléculas o átomos de una sustancia, ¿sí? Entonces ahora ya sabemos que el mol es esto, la cantidad de sustancia que permite saber el número de moléculas o de átomos que hay en algo, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo pedir moles de agua, pues es la cantidad de sustancia de agua que permite saber cuántos átomos tiene de agua, ¿no? Imagínense que yo les digo, en un litro de agua, ¿cuántas moléculas hay? Gracias a esta conceptualización lo vamos a poder determinar. O si yo les digo, en un kilo de sodio, ¿cuánta agua hay? ¿Cuántas moléculas hay? Pues también ya lo vamos a poder conceptualizar. Entonces, finalmente, el mol se define como la cantidad de materia de un sistema, así como lo vamos a subrayar aquí, que equivale a la masa de tantas unidades elementales, átomos, moléculas, iones y electrones, como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Por ahí ayer estábamos platicando que este elemento químico, el carbono 12, se considera que es uno de los más estables. Entonces decidieron saber cuánto había en esto para que fuera como ¿cómo se podría decir? Como lo que le llaman el patrón de toda la tabla periódica. Entonces dijeron, bueno, este elemento es muy estable, nunca cambia. Entonces si tú cuentas las moléculas que hay en 0.012 kilogramos de este elemento, vas a poder definir el valor del mol. Y esto lo hizo Avogadro, y él calculó un número aproximado de 6.022 por 10 a la 23. Él dice que exactamente en 0.012 kilogramos de carbono hay esta cantidad de átomos, ¿sí? Y así es como se conceptualiza. Entonces esto lo vamos a utilizar como si fuera un kilo, como si fuera un metro, como si fuera ¿qué más podemos llevar a contar? Bueno, de manera sencilla esos dos, ¿no? Entonces cuando decimos un mol es como si dijéramos un kilo o como si dijéramos un litro, ¿no? Es una unidad de medida del sistema internacional. Esto no lo debemos dejar pasar. Y así es como fue creado pues esta conceptualización del mol. Entonces, ya una vez que se crea la conceptualización del mol, para poder entender y realizar cálculos en química, pues es necesario también reconocer otros conceptos, ¿no? Y el primero, que es sumamente importante, es la UMA, que también se conoce como unidad de masa atómica. ¿Por qué es importante? Porque esta es la que me va a determinar la masa que tiene un átomo. En la tabla periódica existen diversos átomos, ¿no? Existe el sodio, el potasio, el magnesio, y todos ustedes recordarán que tiene una masa, ¿sí? Esa masa es prácticamente como la esencia del átomo como tal, no es de lo que está hecho. Por ejemplo, si hacemos una analogía muy burda, que no es lo correcto, mi masa es lo que, en teoría, lo que yo soy, ¿no? De toda la cantidad de células, de huesos, de sistemas que yo tengo. Bueno, pues hagan de cuenta que la unidad de masa atómica es el cuerpo de un átomo.
Por eso es que es muy importante que nosotros lo conceptualicemos desde ahorita, ¿sí? Entonces, esa es sumamente importante. Y ahora viene otro, que es la famosa A, que aparece en muchos de los cálculos de química, que se conoce como peso atómico, ¿sí? Esta unidad es utilizada para saber cuánto pesa un elemento químico, y generalmente la A, el peso, es la suma de protones y neutrones. O sea, tú tienes un elemento químico, aquí está el núcleo, ¿sí? Ese es el núcleo. Acá tiene un electrón, vamos a poner que es el hidrógeno porque nada más tiene uno. Entonces acá tiene un electrón y acá adentro tiene protones y neutrones. Si te fijas, lo que está aquí adentro, que es el protón y el neutrón, no lo que está afuera, el electrón, sino esto es como su cuerpo, ¿sí? Imagínense si fuéramos esotéricos, que este es el cuerpo y este es el alma, lo de afuera, ¿no? Por decirlo así, para que me entiendan. Pero de lo de aquí adentro es lo que me importa, es saber cuánto pesa mi elemento químico. Entonces por eso es muy importante que yo conceptualice muy bien esto, ¿no? Entonces el peso atómico está dado por la cantidad de protones y la suma de neutrones, ¿sí? Entonces seguimos avanzando sobre esta conceptualización de la unidad de masa atómica. Siempre va a ser igual a lo que es el peso atómico. Por eso aquí les dice masa o peso atómico. La unidad de masa atómica siempre va a ser igual al número del peso atómico. Masa y peso siempre son iguales, ¿ok? Y ya aquí conceptualizamos un poco más a profundidad, que se obtiene de la suma de protones y neutrones. Muy bien, entonces aquí también nos viene a hacer una tercera consideración. Esta es la primera, esta es la segunda, y ahora la tercera conceptualización respecto a la masa es que la masa o peso molecular es igual a la masa molar, ¿sí? Que esa es muy común que te la pidan muchos ejercicios. A veces esto se convierte un poco tedioso, pero realmente, jóvenes, esto es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Masa de una molécula. Masa o peso molecular, la masa de una molécula, que es la sumatoria de todas las masas atómicas. Fíjense bien, vámonos desde el principio. ¿Cuál será la unidad de masa atómica de el hidrógeno? Porque es el más sencillo, es 1. ¿Cuál es la masa o peso atómico del hidrógeno? Esta es igual a 1. Pero aquí la masa o peso molecular ya no va a ser del hidrógeno, ya va a ser del agua. Por eso se incluye el peso molecular, porque te está hablando de una molécula. Entonces aquí tú sumas 16 del oxígeno y 2 del hidrógeno, te va a dar 18, ¿sí? Esa es la masa molecular de prácticamente el agua. Y luego acá te dice masa molar. Esta ya tendrías que calcular tú cuántos moles de agua, ¿sí?, hay en 18, ¿no? Que generalmente una molécula es igual a un mol, entonces sería un mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Pero esto ya solamente te va a hablar acerca de moles, ¿sí? Específicamente la masa de mol. Y esto te habla de la masa de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, si yo te dijera 2 moles de agua, no van a pesar 18, van a pesar el doble, ¿sí? Entonces, esto es lo que se trata de entender bajo esta conceptualización. Entonces, repito, unidad de masa atómica pesa literalmente o abstrae prácticamente la masa de un átomo, ¿sí? De un átomo. La A, pues es la masa o peso atómico de un átomo, que es la suma de protones y neutrones. La masa molecular ya es de la molécula. Y esto es el mol, la masa molar. ¿Cuántos moles hay de algo, no? Ok, vamos a conceptualizarlo todavía mejor para que no lo vayan perdiendo de vista. Miren, vamos a irnos a una aplicación, permítanme tantito, en lo que empezamos a conceptualizar mejor este tipo de cosas, ¿sí? A veces es un poquito complicado, pero una vez que lo empiezas a manejar, se empieza a, pues prácticamente, a hacer más sencillo. Ahí está, ¿no? Tenemos aquí, entonces, vamos a estar brincando entre las dos presentaciones. Tenemos la unidad de masa atómica, ¿sale? Unidad de masa atómica, unidad de masa atómica, generalmente lo ponen como UMA.
¿sí? Por ejemplo, de N, que es sodio. ¿Cuál es la unidad? Bueno, pues entonces aquí yo tengo que investigar cuánto pesa el sodio. Yo tengo una tabla periódica aquí a la mano. Y el sodio pesa 22.99898, que prácticamente lo puedes redondear y puedes decir que el sodio está pesando 23. Entonces la unidad de masa atómica del sodio es 23. ¿Sí? Seguimos. Vamos a alternar. ¿Cuál es el peso atómico? Pues el peso atómico igual. Protones y neutrones dijimos que es igual a la UMA. Entonces si yo me fuera aquí y dijera ahora, quiero saber cuál es el peso atómico. Peso atómico. ¿Sí? Es 23 también. ¿Sí? Acá se le pone que es UMA. Y acá le puedes poner que son gramos. ¿Sí? Ya lo puedes ir dando unidades. Siempre que te diga peso atómico se va a poner en gramos. Y siempre que te diga unidad de masa atómica siempre se va a poner en UMA. Bien. Y ahora el último que me dice la masa o peso molecular. Masa o peso molecular. Entonces vamos por el peso molecular. Masa o peso molecular. Peso molecular. Sería igual a ¿cuánto? Pues dependerá de la molécula que me estén preguntando. Aquí estábamos trabajando solamente con sodio. Si aquí me dicen cuál es el peso molecular del cloruro de sodio, entonces ya va a cambiar. Tengo que sumar el peso del sodio y el peso del cloro. El peso del cloro, si mal no recuerdo, déjenme, aquí tengo una tabla, es 35. Entonces tenemos 35 más 23. Sería sumarlos aquí directamente. Lo voy a hacer 35 más 23. Obviamente 5, 3, 8, 3, 4, 5. Este pesaría 58 gramos. Porque me están pidiendo peso. Ahora bien, y entonces si en este momento me dijeran cuál es la masa molecular de esa sustancia que te acabo de mencionar, pues nada más le voy a poner que es 58 UMA. La única diferencia es que cuando hablo de masa lo pongo en UMAs, y cuando hablo de peso lo pongo en gramos, ¿sí? Porque hacemos referencia a la cuestión esta del sistema internacional. Y por ejemplo, ya aquí te van a pedir otro concepto que es la masa molar. O sea, yo quiero que me transformes esto del sodio, estos 58 gramos a moles, ¿sí? Que generalmente, bueno, de acuerdo a la convicción de la UPAC, es que siempre la sustancia, el peso molecular de los elementos base del compuesto van a ser igual al mol. Por ejemplo, siempre un mol de cloruro de sodio va a ser su peso molecular, es decir, 58 gramos. Un mol de lo que sea siempre va a ser igual a su peso molecular. O sea, lo que tú pongas aquí, lo único que tienes que hacer es sumar los pesos atómicos para sacar su masa molar. Siempre, siempre. Obviamente, ya con esto nosotros podemos con la mano en la cintura pues realizar actividades o ejercicios que estén relacionados al cálculo de moles, ¿sí? Vamos a continuar con estos ejemplos prácticos. Fíjense, vamos a hablar del elemento o compuesto, vamos a hablar de la masa atómica y la masa molar. Y obviamente vamos a incluir ahora sí el número de partículas. Si yo trabajase con nitrógeno, cuyo peso molecular es 14, entonces la masa atómica sería 14 unidades de masa atómica y la masa molar, acuérdense que la masa siempre va en gramos, pero hace referencia al mol, sería 14 gramos mol. Bien, entonces nitrógeno, masa atómica de 14 y la masa molar de 14 gramos mol. Dióxido de azufre, esto ya es una molécula, es un compuesto, lleva 2 oxígenos y un azufre.
la suma de 16 y 16 son 32, más el peso molecular del azufre, que en este momento se los voy a dar. El azufre pesa 32. Obviamente nos va a dar 64, ¿no? 32 y 32, 64. Y en masa atómica se pone que es 64.07 unidad de masa atómica, y en masa molar se pone que es 64 gramos mol. Calcio 40.08 unidad de masa atómica y masa molar 40.08. Y estos siempre van a tener el mismo número de partículas porque es el número de Avogadro. Siempre un mol de cualquier sustancia tiene 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia siempre va a tener eso. Por eso es que aunque el nitrógeno pese 14, el dióxido de azufre 64 y el calcio 40, todos son un mol, todos son un mol, todos son un mol, todos son un mol. Y por eso tienen esta cantidad de partículas. Cuando ya analizamos sustancias como el agua, un kilo de agua tiene un volumen de 1 litro. En realidad 1 litro son 55.6 moles y tendría adentro 334.8 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? El ácido sulfúrico se divide en hidrógeno, azufre, oxígeno. Tiene 2 de hidrógeno, tiene 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Qué son estos? Pues son los átomos. Si yo quisiera sacar también la masa atómica, tendría que saber cuánto pesa el hidrógeno, que pesa 1, entonces sería 2. Tendría que pesar el azufre, que ya dijimos que pesa 32, sería 32, y el oxígeno multiplicar 16 por 4 para obtener la masa atómica. Pero si se fijan, cuando hablamos un mol de hidrógeno, siempre va a tener esta cantidad de moléculas. Un mol de azufre siempre va a tener esto, y un mol de oxígeno siempre va a tener esto, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que nosotros vamos conceptualizando precisamente estas cuestiones de la molaridad, elemento, masa atómica, masa molar y número de partículas. Y bueno, pues ya si nos fuéramos a la tabla periódica, que la vamos a hacer para nuestros cálculos, el número atómico siempre se representa arriba, ¿sí? El número atómico, recuerden, número atómico es el que lo posiciona en la tabla periódica y es igual al número de electrones que tiene un elemento químico. La masa atómica es esta, y recuerden que la masa atómica siempre se va a reportar ¿en qué dijimos? ¿Recuerdan? En gramos, ¿sí? Entonces hay que tener muy presente todo esto. Y siempre vamos a encontrar este tipo de situaciones. Si nosotros hiciéramos un análisis general, diríamos, la masa atómica del cobre es 63.55 unidades de masa atómica, con una masa de 63.55, ¿sí? Y un mol tiene esta cantidad de átomos, 6.02 por 10 a la 23. Recuerden no confundir masa atómica con masa molar y con el concepto de mol, ¿sí? Siempre. Es muy importante que analicemos esto porque en todos los problemas que vamos a ver, pues literalmente nosotros vamos a tener que usar estas consideraciones. Saber la masa atómica, saber la masa molar y la cantidad de átomos que tiene, ¿sí? Porque los problemas se basan en ecuaciones. Estas son las ecuaciones generales, ¿no? Nos dice que el número de moles de una sustancia es el producto de la masa de la sustancia entre la masa molar, y nos dice aquí que el número de moles es el número de elementales, es decir, la cantidad de átomos entre el número de Avogadro. Más adelante, no se me estresen en este momento, lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Esta es la representación matemática de estos elementos, pero conforme vayan haciendo ejercicios, se van a dar cuenta de cómo se hace. Si quieren anotarlas, adelante, y de cualquier forma vamos a tener la videograbación. Entonces continuamos. Ok, ahora vamos a resolver este problema. Fíjense bien, este problema nos permite o nos va a permitir entender cómo funciona la transformación o la cuantificación de la materia en los procesos químicos.
Aquí nos dice cuántos átomos de cobre estarán presentes en 20 gramos de cobre, ¿sí? Lo ideal es que no hubiese salido esto, pero bueno, ya salió y se los voy a explicar. ¿Cuánto pesa el cobre? Vamos a analizar primero lo que nos piden. Nos están pidiendo átomos de cobre en 20 gramos de cobre. Bueno, lo voy a poner así. En 20 gramos de cobre. Y nos dice un mol es igual a 65 gramos. ¿Por qué? Porque si te vas a tu tabla periódica, voy a regresarme de diapositiva. Ahí está. ¿Cuánto pesa el cobre? 63.5. Lo puedes redondear a 64. Entonces, aquí nos dice que pesa 65. Vamos a corregirlo porque al parecer un mol, vamos a la tabla periódica para no errar. A lo mejor ahí hay una tergiversión. Vamos a ver, cobre, 63.5. Entonces, en realidad, ese pesa 63.5. Denme un minutín en lo que lo corrijo para que les salga a ustedes bien, para que lo puedan visualizar, porque el peso atómico sí es muy importante. Tabla periódica 63.5, y de hecho ahí abajo está, si se fijan, o sea, sí está bien calculado, pero acá arriba hubo un pequeño error de dedo. 63.5, ahí está, ya quedó corregido, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Les digo, lo puedes redondear a 64, pero si no hay ningún problema lo puedes seguir trabajando con esta cantidad. Entonces, ahí va de nuevo. ¿Cuántos átomos de cobre hay en 20 gramos? Si un mol de cobre, ya revisamos en tabla periódica, pesa 63.5 gramos y un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es lo primero que tengo que entender. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con reglas de 3. Un mol de cobre pesa 63.55 gramos. La cantidad del problema, ¿a cuánto es igual? Entonces yo lo que hago es 20 por 1 entre 63. Y eso me va a dar el siguiente resultado. Verifícalo en tu calculadora. Ahora vamos a ver si es cierto. Entonces yo ya tengo los moles y me dice un mol de cobre siempre va a tener 6 por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Entonces si yo tengo 0.3, ¿a cuántos átomos es igual? Y así es como yo calculé que 20 gramos de cobre en realidad tiene 1.89 por 10 a la 23 átomos. Esa es la realidad. Hay una solución súper sencilla, esto se llama análisis dimensional. Si tú no quieres hacer reglas de 3, puedes hacer lo siguiente, pones tu cantidad problema. Voy a borrar todo para que no se hagan bolas. ¿Cómo se hace el análisis dimensional? Es más sencillo, es como una regla directa, una regla de 3 directa. Yo en lo particular prefiero hacer esta, pero ustedes pueden hacer la regla de 3, a veces se les facilita más, sobre todo en prepa. Entonces lo único que hacemos es ponemos la cantidad en duda. Yo quiero saber en 20 gramos cuántos átomos de cobre hay en 20 gramos. Entonces hago mi primera regla de 3. Un mol de cobre pesa 63.55. Porque un mol de cobre tiene 6 por 10 a la 23 átomos. Ahí está. ¿A cuánto es igual? Y este es el acomodo que siempre debes de tener. ¿Por qué se le llama análisis dimensional? Porque este tiene una maravilla. Gramos con gramos se van. Moles de cobre con moles de cobre se van. Y ya me queda directamente la unidad. Y me da lo mismo, ¿sí? Obviamente aquí por las decimales, bueno, yo redondeé un poquito más. Pero me da lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Y así es como se hacen este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces espero les funcione mucho este video. Cualquier comentario, adelante, estoy para recibirlos y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente inicio de semana o fin de semana o simple y sencillamente disfruten su clase. Hasta luego.